¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente en Soluciones. Hoy Soluciones es de salud y vamos a insistir en el tema del coronavirus. Hoy vamos a meternos mucho al tema de las complicaciones en la salud. Vamos a entenderlas desde las más simples hasta las más fuertes, de los grupos de riesgo, porque a unos sí y a otros no, en qué circunstancias nos puede pegar más duro. De ello hablamos en Soluciones. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a Soluciones y bueno, estaremos platicando sobre el tema del COVID-19, sus avances, sobre todo en el estado de Veracruz, pero también cómo es que la población está respondiendo ante esta contingencia. Ya mi compañero Mario junto con nuestro invitado estarán platicando. La invitación es para que usted vea también esta transmisión que se queda colgada en las redes sociales oficiales de Radio Televisión de Veracruz y de TV+. Usted ahí podrá dar like, por supuesto, podrá compartir esta transmisión, etiquetar a alguna persona y así, bueno, pues pasar de cuenta en cuenta información importante y que a usted le va a funcionar. Ahora, también le comento que la Secretaría de Salud de la República, pero también la del Estado de Veracruz, todos los días a partir de las 19 horas comienzan a boletinar y a transmitir, bueno, pues cómo va el avance por día del COVID-19. En el Estado de Veracruz, hasta ahora el corte del día 13 de abril, nos dicen que hay 757 casos negativos, 513 sospechosos, 81 confirmados y 3 defunciones. Y también ahora la Organización Mundial de la Salud le da información a usted, le da consejos, sobre todo de información falsa, de lo que puede pasar y lo que no puede pasar con el coronavirus. Por ejemplo, hay personas que tienen la creencia de que el beber alcohol lo va a proteger del COVID-19. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que beber alcohol no lo va a proteger de este contagio y puede ser peligroso. El consumo frecuente o excesivo de bebidas alcohólicas puede aumentar el riesgo de que usted sufra cualquier otro tipo de enfermedad. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Le damos la bienvenida al médico, al neumólogo, por cierto, un experto neumólogo, Xicoténcatl García Jiménez. Bienvenido, doctor García Jiménez. Gracias por la invitación, muy amable. Al contrario, gracias por estar aquí. El doctor García Jiménez, además de ser un prestigiado neumólogo mexicano, es integrante de diferentes colegios, asociaciones e instituciones que tienen que ver con el pecho y que tienen que ver con la neumología en México, en los Estados Unidos y en Europa. Así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Y de repente insistimos mucho en este tema, doctor García Jiménez, porque nos preocupa mucho que aún vemos a mucha gente en la calle y creo que no estamos comprendiendo a cabalidad, lo digo con absoluto respeto, qué consecuencias graves puede tener para la salud COVID-19. Ya hemos insistido en que es una cepa de coronavirus, que prácticamente todas las enfermedades respiratorias son un coronavirus, son diferentes cepas, tal vez atacan de alguna manera diferente, pero no necesariamente, es decir, creo que este tiene más virulencia en cuanto a la letalidad y al contagio que otros coronavirus, pero creo que funcionan básicamente igual. Yo veía en las calles de Jalapa, antes de que empezara el tema de COVID, grandes anuncios del ayuntamiento pidiendo que nos cuidáramos por la influenza, esta temporada que viene de noviembre a marzo, ¿no? Y tenía dos indicaciones claras: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y hacer este estornudo que le llaman de etiqueta, que es básicamente lo que nos están diciendo, doctor. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el coronavirus del COVID-19 y los otros que ocasionan gripes, influenza, neumonía, pulmonía, etcétera? Bueno, la transmisión es básicamente la misma para todos los gérmenes respiratorios, no solo virus, sino también las bacterias. Se transmiten por la misma vía, lo que se llaman las famosas gotitas de Flusch, en nombre a un bacteriólogo alemán que así se apellida, Karl Flusch, y que a través de esas gotitas que expulsamos, que a veces las vemos y a veces simplemente no se ven, ¿sí?
es como se transmiten la mayoría de las bacterias y de los virus en general, cualquiera que éste sea. En particularidad del virus del COVID-19, o lo correcto es el virus SARS-CoV-2, se ha demostrado, sí, que tiene una capacidad de sobrevivencia quizás mayor que otros virus en el ambiente. Okay. Sí, en las gotitas, mejor dicho. Lo Sí. correcto es en las gotas. No es que ande flotando en el aire, no. Están estrictamente en las secreciones que uno expulsa. Es decir, esa gota que cae al piso de saliva o esa gota que cae a la mesa o a la silla o a la ropa, Exactamente. ahí sobrevive en esa gota que cayó en esta superficie inerte. Se han hecho estudios científicos serios porque desafortunadamente a veces circula mucha información poco seria o sin sustento científico en las redes, pero ya estudios reales basados en evidencia científica precisa, se ha demostrado que estas partículas de gotas o de secreciones, que pueden ser de micras, pueden quedar esparcidas en el aire por horas. ¿Sí? Se ha demostrado que hasta 4 horas probablemente puedan mantenerse esas partículas. Respiramos y nos la jalamos. Sí, la carga viral que va en cada partícula puede variar. ¿Sí? Si son gotas más grandes, pues la cantidad de virus o la cantidad de carga viral que va a ir en esas secreciones pues va a ser mayor. Si son gotas más pequeñas, pues la cantidad de virus puede ser menor. Y también en las superficies o fomites, que es el término que se usa, ¿sí? Son los objetos que están contaminados por este tipo de partículas o de secreciones que son expulsadas al toser o al estornudar o al simple hecho de hablar, pueden permanecer ahí. Se han hecho estudios en qué tipo de materiales vive más el virus. Hay, les vuelvo a repetir, una serie de informaciones falsas, pero así estudios serios, bien demostrados, se ha encontrado que, por ejemplo, en el cartón, si esto es una superficie de cartón, es donde menos vive el virus, 4 horas en promedio. Sí, y así en el ambiente. ¿Por qué, doctor? Es decir, ¿por qué viviría más en tela, en metal, en vidrio, que en cartón? ¿Hay alguna razón no se sabe de su composición o aún no se sabe? No se tiene con claridad. Donde vive más, por ejemplo, es en el acero. En el acero. 72 horas, sí, 3 días, más o menos, es lo que tiempo ha habido. Hay quienes especulan que vive más tiempo, que puede durar hasta 8. No, los estudios científicos reales han demostrado que en este tipo de superficies máximo son 72 horas. Difícilmente va a sobrevivir más de ese tiempo. Nos dicen una y otra vez, sana distancia, luego lo tomamos a chacoteo. Nos dicen 1,5 metros o 2. ¿Por qué esa distancia? Estos estudios que estoy mencionando han demostrado también cómo se esparcen o hasta qué distancia llegan estas gotitas de flush, que pueden ser microscópicas y no visibles. En esos estudios se ha demostrado cómo las gotitas más grandes, pues la distancia en la que caen es más corta, por el peso que tienen. Todo por gravedad, es una ley natural, tiende a caer. Correcto. Sí. Entonces esas gotas, por muy pequeñas que sean, las más gruesas pues van a caer más cerca de uno. Y las más finas, las más pequeñitas, van a esparcirse por más tiempo, a mayor distancia. Se supone que hasta 1 metro, ¿sí? 1,5 metros pueden llegar algunas, a reserva de que haya mecanismos de dispersión. Viento. Sí. Viento, sí, áreas donde, por ejemplo, no sé, un ventilador, X. Entonces, obviamente, eso puede expandir más. O donde hay un aire acondicionado encendido. El aire esté muy fuerte. Sí, claro. Son situaciones que pueden expandir más estas gotitas microscópicas. Mientras no sea así, que no haya una circunstancia especial que esparza esto, pues lo que ustedes han demostrado que es 1 a 1,5 metros. Por eso a veces se recomienda cuando estamos en lugares muy cerrados con mucha gente tratar de espaciar a 1,5 metros o a veces hasta 2 metros en algunas circunstancias para reducir aún más el riesgo de contagio. De repente cuando vemos decenas de miles de muertos en el mundo y tragedias terribles como las que están viviendo lamentablemente en Europa y en Estados Unidos, pareciera para nosotros una especie de cosa tan demasiado simple que creo que por eso ni lo pelamos el tema, ¿no? O sea, vemos cientos de miles de muertos y nos dicen lávate las manos. ¿Por qué lavarnos las manos con agua y jabón es tan efectivo para combatir un virus que mata a decenas de miles de personas? Precisamente es por eso, porque podemos tocar objetos contaminados sin saberlo, ¿sí? Una mesa, una silla,
Pero el jabón, ¿qué efecto tiene en el virus? Entonces, al tocar, sí, lo que vamos a hacer es desintegrar. El virus se supone que se desintegra fácilmente con soluciones alcoholadas o con los detergentes comunes, como el jabón. Sí, eso ya está demostrado también O científicamente. sea, es tan fácil matarlo. Sí. En superficies no limpias, que no se limpien, sí, es donde el virus puede sobrevivir. O sea, si una mesa que no se limpia y ahí tosí, pues el virus puede estar ahí determinadas horas. Pero si hay una asepsia adecuada de los objetos con los que estamos, sí, bueno, podemos quizás eliminar ese riesgo. Pero pues muchas veces nosotros no lo hacemos, no son superficies que se limpian frecuentemente, uno puede tomarlas con las manos, ¿sí? Y llevarse las manos fácilmente a la cara. Por eso también se insiste en que no te toque la cara si no estás seguro de haberte lavado recientemente. Porque de la superficie que toqué o del billete, Sí, la o de saludar a moneda. una persona, pero se evita el saludo. ¿Sí? Uno puede contraer carga viral, llevarse una mano a la cara, ¿sí? Y aspirar o respirar. Cuando toqué dinero, me subí al transporte público. Así es. Incluso cuando tecleé en un cajero automático o en una terminal, En cualquier sitio. ahí puedo traer carga viral en la mano ya. Exactamente. Sí. Entonces inmediatamente lavar o meter este gel al 70%. Si en ese momento no tenemos dónde lavarnos las manos, pero se recomienda tener a veces de bolsillo tu gel desinfectante para que en ese momento toqué dinero, toqué una parte que no estaba seguro yo, o había mucha gente en esa zona y estuve tocando objetos, inmediatamente los demás, o usar el gel Ahora, doctor, para eliminar esa carga viral. pues yo traigo la carga viral en la mano y no mantuve tampoco la distancia y no me lavé y ya entró el bicho a mi cuerpo. Platíquenos, entra y ¿qué pasa? ¿Qué pasa dentro? Las partículas que uno respira, sí, de acuerdo al tamaño, las micras, se mide por micras porque son partículas microscópicas. En las gotas, por ejemplo, que uno respira, la mayoría de las gotas van a quedar aspiradas en la zona, en la mucosa de la laringe o de la faringe. De hecho, los primeros síntomas del paciente son precisamente dolor faríngeo por el proceso inflamatorio que se empieza a formar en las vías aéreas superiores. Es decir, lo primero es que inflama. Produce un proceso inflamatorio en la mucosa de las vías aéreas. Eso explica la tos. Sí. La tos irritativa seca principalmente, no es una tos con flemas. Es decir, no está queriendo expulsar nada. No. Es un proceso más bien de defensa por la infección. ¿Es correcto? Y por el proceso inflamatorio que se está formando. Correcto. Este virus tiene la capacidad de replicarse más rápido que otros virus. Ok. ¿Sí? Y su capacidad de letalidad, a diferencia de otros virus, como el virus de la influenza, por ejemplo, lo acaba de decir la OMS, justamente ayer o antier, se ha descubierto que tiene una letalidad mayor, 10 veces mayor que el virus de la influenza, que ya de por sí es letal. Pues la influenza lleva más de 350 muertos en esta etapa estacional en el país, contados. Entonces, así es. Entonces, ahora se ha descubierto que tiene esta capacidad y va a depender mucho de la respuesta inmune de cada persona. Todos tenemos un sistema inmunológico, pero va a actuar de manera distinta en cada persona. Hay personas que su sistema inmune está trabajando muy bien y cualquier sustancia extraña, cualquier partícula extraña, va por ella. Inmediatamente nos va a proteger este sistema inmunológico que tenemos por diferentes mecanismos. A veces nuestro sistema inmune, por alguna razón, no está trabajando bien y permite que este virus se adhiera a la mucosa, a las células del epitelio respiratorio de esta zona, ¿sí? Pero si son partículas muy finas las que aspiramos, en una cantidad importante, que midan menos de 5 micras, el virus puede viajar totalmente hasta la parte final, que es el alveolo. Se puede depositar. ¿Sí? Normalmente lo que sucede es que de estas replicaciones virales que empiezan en vías aéreas superiores empiezan a progresar hacia vías aéreas inferiores. Pues uno traga saliva y las va uno mandando. Bueno, eso se va al estómago, pero lo que uno respira, sí, lo que uno... Por eso la sana distancia. Exactamente. Si yo tengo sana distancia, esas micras no van a entrar en mi sistema. Es más difícil que entre. No las voy a mandar al pulmón. Es más difícil. A lo mejor se me quedan más acá y mi cuerpo puede trabajar mejor. Se supone que es donde puede empezar la replicación viral. Sí. El problema de este virus es que esta replicación es muy rápida, o sea, tiene esa característica. No es que sea un virus nuevo, porque también por ahí ha surgido de que es un nuevo virus, que producto de experimentos de laboratorio, eso está totalmente, es una fantasía.
se ha demostrado científicamente el origen del virus. Los coronavirus es una familia importante de virus que tiene como reservorio natural al murciélago. O sea, vive en el murciélago de manera normal y el murciélago no le provoca absolutamente nada. Pero de alguna manera este virus, estos coronavirus que viven en diferentes especies, pueden contaminar o afectar a otros organismos, mamíferos sobre todo. Animalitos que después vienen para el hombre. Puede haber un reservorio intermedio, pero a veces no. Lo que no se sabe con este virus, ¿qué pasó? Si del murciélago directamente pasó al ser humano o hay otro mamífero intermedio como reservorio. Okay. En eso no se sabe con ciencia cierta qué pasó. Una vez que está dentro de nosotros, nos han dicho que los grupos de riesgo son aquellos que tienen más de 60 años o que tienen enfermedades, de acuerdo a cómo ha evolucionado en México con el tema de las conferencias de prensa de salud federal, me queda claro que los primeros 3 temas de comorbilidad son hipertensión, diabetes y obesidad en ese orden. Pero ha crecido, aunque aún está bajo, pero está creciendo, creo que además significativamente, casos de asma, de inmunosupresión, y ya pinta en la barra VIH-Sida que no pintaba hasta hace 2-3 días, ¿no? Ya empieza apenas, es decir, ya estamos hablando de grupos de riesgo que, quiero pensar por lo que usted nos ha dicho hasta ahora, y corríjame si estoy mal, para ver si lo estamos todos comprendiendo a cabalidad. Si estoy sano, mi cuerpo lucha contra el virus, tardará 2 semanas en batallar y le ganará la batalla y estaremos bien. Pero si tenemos estas otras enfermedades, lo que se llama comorbilidad, entonces tendremos un cuerpo que tiene varios frentes abiertos para atacar, y tal vez eso hace que la letalidad sea mayor del coronavirus. Así es. Esta replicación viral intracelular muy rápida que tiene este virus, ¿sí? Si nuestra respuesta inmune no es la adecuada, va a favorecer eso, que la carga viral se multiplique exponencialmente. Si nuestro sistema inmune es adecuado, esa respuesta inmune va a evitar que esa replicación viral o esa multiplicación de los virus dentro de las células de las vías respiratorias sea menor. Si yo tengo un sistema inmunológico fuerte o mejor, esa cantidad de virus las puedo ir limitando y me va a ocasionar síntomas. Puedo tener tos, puedo tener fiebre y eso, pero en un determinado periodo de días nuestro sistema inmune va a ir disminuyendo esa carga viral, destruyendo los virus, ¿sí? Y finalmente superaremos la infección. Si esos pacientes con comorbilidades, esa respuesta inmune es tardía o no está siendo la adecuada, la multiplicación viral se va dando cada vez más y más. No hay nada que lo combata, está a placer. Se supone, ¿no?, que más o menos entre el 5º al 7º y 8º día es la multiplicación de la multiplicación viral. Una vez que entra el alveolo, sí, genera otro tipo de problemas. Es decir, cuando usted nos dice entra el alveolo es que ya entró al pulmón. Exactamente. Y allí es, entonces, doctor García Jiménez, cuando empezamos a hablar de las neumonías, justamente, que tanto han estado usando, creo yo, como un arma mediática en contra de las estrategias de gobierno, y no necesariamente porque se haya ocultado nada. Es que, pues al atacar el pulmón, usted nos dirá médicamente por qué genera neumonía como enfermedad, ¿no? Sí, cualquier germen o cualquier virus o cualquier bacteria puede provocar... Una gripa mal cuidada, ¿no? Una gripa por otro tipo de virus, sincicial respiratorio, el virus de la influenza H1N1 o cualquier virus de la influenza o otros virus que hay, pueden generar neumonías. O bacterias. Las bacterias es el mismo mecanismo. Dependiendo la respuesta inmune que tengamos, y eso va a provocar esta respuesta inflamatoria en el alveolo, que son las neumonías. Las neumonías, en este caso en particular de COVID, empieza a afectar ambos pulmones regularmente. O sea, a diferencia de otras neumonías, por ejemplo, bacterianas, que generalmente pueden afectar inicialmente un pulmón y de ese mismo pulmón pasar al otro, esta característica de ese virus es que casi a la par puede afectar los 2 pulmones. Puede empezar en uno, pero rápidamente empieza en el otro, o a veces simultáneamente. Y esta respuesta inflamatoria del pulmón por el proceso neumónico ante tanta carga viral que hay, empieza a gestar una liberación de sustancias proinflamatorias que se dan en el mismo alveolo. El alveolo tiene unas células que se llaman neumocitos, son los que se encargan
Sí, hay dos tipos, neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Y el que se afecta principalmente es el neumocito tipo 2. Estos neumocitos empiezan a sufrir el epitelio del alveolo, ¿sí? Una serie de agresiones por células, citoquinas proinflamatorias, que son sustancias que van dañando estos alveolos. Y a su vez, lo que nosotros llamamos membrana alveolo capilar, que es la unión del alveolo con el vasito sanguíneo. Recuerden que la función del pulmón es finalmente que el oxígeno que respiramos a través del aire pase a la sangre. Y ese proceso de oxigenación de nuestra sangre se lleva a cabo en la membrana alveolo capilar. ¿Que es la más afectada? Que es la que se daña. Claro. ¿Sí? Entonces los pacientes empiezan a tener una disminución de oxígeno o una muy mala oxigenación por este proceso inflamatorio que daña esta membrana alveolo capilar y el epitelio del alveolo. Esto favorece que el paciente empiece a sentir que le falta el aire. O sea, de ahí por el uso de respiradores. La función del respirador es esa, ¿sí? Ayudar al pulmón a que esos alveolos que están inflamados, ya dañados, con un proceso de exudado inflamatorio interno, el respirador, el ventilador, lo que hace es ayudar al pulmón a mejorar esa necesidad de oxígeno que tiene todo nuestro organismo y que no la puede suplir el pulmón en ese momento por el daño que está sufriendo y por la inflamación que está sufriendo. Es esta parte que han visto en los hospitales de procesos, de los pacientes que están hospitalizados por COVID. Es esto que le llaman la hiperinflamación y la tormenta de citoquinas, ¿es eso? Sí, es lo que se hace. Algunos estudios han demostrado que hay una mayor producción de lo que generalmente sucede en cualquier proceso infeccioso. En todos los procesos infecciosos surge eso, una liberación de citoquinas proinflamatorias, que son sustancias que dañan el alveolo, ¿sí? Pero en este COVID esa respuesta es mucho mayor. Mucho mayor. Y la el daño afectación es mayor y más rápido. Exactamente. Y el daño obviamente conlleva a una insuficiencia respiratoria más grave. ¿Ese daño es reversible o es permanente, doctor? En los pacientes que su sistema inmune y bajo la combinación de ciertos fármacos que se están utilizando, pareciera ser que pudiera revertir en algunos pacientes. El proceso es largo, o sea, el proceso de los pacientes que sobreviven a una neumonía complicada es de 15 días o más. Es decir, lo que estamos viendo entonces cuando nos dicen que murió alguien de neumonía típica, pues no es que se oculte, es que la muerte se da por neumonía típica. Sí, ocasionada por el coronavirus, sí. Pero si usted tuviera que firmar el acta de defunción, bueno, no el certificado, perdón, de defunción, muere por neumonía el paciente. Sí. Sí, bueno, entiendo. Otras complicaciones, ¿no? El resultado final es algo que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. En las siglas en inglés ARDS, y en castellano usamos el término de SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, que es la consecuencia de una neumonía de este tipo. O sea, la neumonía provoca este proceso inflamatorio intenso de todos los alveolos y esto se llama así, ARDS o SIRA, son abreviaturas, y de eso finalmente fallece el paciente y de algo que se llama disfunción orgánica múltiple. O sea, los órganos... Afecta todo, ¿no? Exactamente. Claro. Nos platica cómo se afecta el pericardio y algunas otras afectaciones. ¿Qué pasa con los que tienen problemas de riñón? ¿Qué pasa con los que tienen incluso problemas gástricos, problemas de cáncer? O incluso quienes están en remisión de cáncer, si pudieran o no ser candidatos a estas comorbilidades tan peligrosas. ¿Nos lo platica después de la pausa? Por favor. Tengo que detenerme un momento, pero antes acompáñeme, doctor García Jiménez. Vamos contigo, Fey, antes de ir a la pausa. Muchas gracias, Mario. Y les recuerdo que, bueno, pues hay un sitio oficial de la Secretaría de Salud en el estado de Veracruz. Hay un mapa interactivo en donde usted podrá conocer los avances del coronavirus, incluso en su municipio. Hay recomendaciones, también, bueno, pues los comunicados diarios que ellos emiten. Y también le voy a dar el número de teléfono a donde usted se puede comunicar de manera gratuita y recibir la atención por personal totalmente capacitado. Es el 800-012-30
3456. Usted se puede comunicar y está apareciendo directamente en su pantalla. Anótelo, por favor, y compártaselo al resto de su familia o también de sus amigas y amigos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también comenta que hay un exceso de información, pero no precisamente información verídica, información razonable, sino que se han convertido en rumores que han llevado incluso a la imprudencia. Entonces, usted escuche esto en el apartado de la Organización Mundial de la Salud, lo puede usted buscar en internet, así como se comparte información en redes sociales. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud tiene un apartado en donde da consejos para información errónea. Exponerse al sol a temperaturas superiores a los 25 grados no previene con la enfermedad para el coronavirus. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y antes de ir a la pausa le comentaba sobre el exceso de información errónea que existe y que, bueno, pues mucha gente se está fiando de esto. La Organización Mundial de la Salud comentaba que exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados no previene esta enfermedad. Usted puede contraer el COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Para protegerse, bueno, pues la indicación, por supuesto, la de siempre es lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, evite tocarse los ojos, la boca y la nariz. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fe. Estamos platicando con el neumólogo Xicoténcatl García Jiménez. Estamos hablando de coronavirus. Estábamos, doctor, antes de pasar a la otra parte, estamos con el tema de las neumonías. Se ha criticado de repente, y lo quiero insistir con mucho respeto, creo que hay un uso perverso del tema cuando se pretende decir que las y los doctores ocultan casos cuando los clasifican como neumonías atípicas y no como COVID. ¿Usted comparte esa postura? Bueno, nosotros como médicos manejamos los términos científicos avalados, ¿no? Los que usamos en el léxico de la medicina. Dentro de la neumología, el término neumonía típica es un término que se utiliza desde hace muchos años, cuando no hay la evidencia clara de qué germen provocó ese tipo de neumonía y el comportamiento no es el habitual. Yeah. O sea, todas las neumonías tienen ciertas características similares, pero cuando es una neumonía se sale de ese patrón normal o habitual o común que vemos en la mayoría de las neumonías, le decimos tiene un comportamiento distinto o un comportamiento atípico, porque no está comportándose o no está evolucionando como la gran mayoría de las neumonías que nosotros vemos. Entonces, el término atípico es acuñado para definir a una neumonía distinta a las tradicionales o a las que comúnmente vemos. Y ese conjunto de neumonías atípicas tienen ciertas características en la radiografía, en la presentación clínica, o sea, en los síntomas que refiere el paciente, en el comportamiento. Porque, por ejemplo, una neumonía, todo el mundo piensa que el paciente está tosiendo mucho, con flemas a veces de color feo, amarillo, verde, ¿sí? Y tiene fiebres muy altas, o en fin, un conjunto de síntomas. Y dice, este paciente por ese tipo de síntomas puede ser que tenga neumonía. Pero los pacientes con neumonía atípica, de la causa que sean, tienen síntomas distintos. Puede ser tos seca, que no es lo habitual en la neumonía que generalmente vemos. Puede ser que el paciente nada más tenga fiebre y no tenga incluso hasta tos, y nada más sea la pura fiebre. Está teniendo un comportamiento diferente. Y cuando en la radiografía vemos imágenes que no son muy claras, que son confusas, tenemos, tiene un comportamiento distinto, un comportamiento atípico. Entonces, en la época invernal, ese término se usa cuando no encontramos o no sabemos exactamente cuál es la bacteria o el virus que está provocando. Hay bacterias que producen neumonías atípicas y hay virus que producen neumonías atípicas. En lo personal, yo no me gusta el término de neumonías atípicas usarlo, porque se presta a confusión, precisamente. Tratamos de buscar la causa. El origen, claro. El origen, sí. Hay métodos que nos ayudan o nos orientan mucho.
Entonces tratamos de poner el apellido a la neumonía y no dejarlo como neumonía típica Es neumonía típica producida o neumonía por tal cosa. por influenza, por COVID, Exactamente. SARS-2. Es lo ideal. ¿no? Ok, ahora, en esta época sucede eso, o sea, si uno ve el registro de que El histórico, desde ¿no? noviembre, diciembre, enero, febrero, el índice de neumonías aumenta regularmente y sobre todo en la población de alto riesgo, que son los adultos mayores y los menores de 5 años. Eso en el mundo así sucede, en términos generales. Y a veces hay pacientes que no tienen el diagnóstico establecido y quedan con el diagnóstico, si es que falleció por eso, de neumonía atípica. Porque no se Ok. pudo establecer. Ajá. Pero eso uno puede ver los registros y va a ver que ese aumento así es, varía año con año, pero generalmente en esos meses aumenta. Es decir, es estacional. Entonces, no podemos nosotros ahorita usar o acusar el término de neumonía atípica en esos meses como causas de COVID, porque no existía el COVID en esos meses. Claro. ¿Sí? Si un paciente falleció en enero, en México, estamos hablando de México, por COVID, simplemente no puede ser porque no existía. Entonces, ese paciente seguramente falleció de una neumonía, pero por otro germen, atípico probablemente, pero no COVID. Ya. Si ese paciente falleció en febrero, tampoco podemos decir que sea por COVID, porque en México el primer caso fue Finales de febrero. el 28 de febrero, el primer Sí. caso. No existía COVID en México. ¿Sí? Empezó a decir a partir del 1 de marzo. Si en ese periodo de marzo, ¿sí?, hay un registro que dice neumonía típica, bueno, puede ser que sí ese paciente haya fallecido por COVID. Si no se llegó a un diagnóstico porque no se le hizo la prueba, no lo vamos a saber a la ciencia cierta, pero sí existe esa probabilidad. Pero es a partir de que empezaron a reportar los casos realmente en México. Si no, sí, porque lo que hacen algunos es contabilizar enero, febrero, el nombre de neumonía típica y lo suman. No, ¿sí? pues no. Simple no. Es no- erróneo. Exactamente, es totalmente erróneo. Usted tiene su centro de trabajo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. La zona, sobre todo el puerto de Veracruz, que más casos tiene de COVID-19. ¿Ya ha atendido usted casos? Y platícanos en su experiencia qué ha encontrado como factor común, si es que se puede encontrar un factor común. Bueno, ese número tan pequeño de casos. Es importante recalcar que como esta enfermedad que nosotros sabemos que es muy contagiosa, ¿sí? Nosotros somos una medida. Cuando empezó en Veracruz Puerto, o en Veracruz Estado, el primer caso oficialmente fue a mediados de marzo, ¿sí? Y fueron casos importados. De España, ¿no? Creo, De de España, así es. Uno de esos casos me correspondió verlo. Nosotros manejamos una estrategia, ¿sí? Porque el primer interesado en no contagiarse, pues también. ¿Es usted? Soy yo, ¿sí? Claro. Para evitar ese riesgo, porque es obvio que uno como especialista tiene más riesgo, ¿sí? Nuestro consultorio particular, a partir de determinada fecha, decidimos no ya dar consultas personalizadas. Telemedicina. Exactamente. Porque el riesgo de contagio, en lo particular para mí, pues iba a ser alto. ¿Sí? Entonces usamos esa estrategia. Y los pacientes con síntomas sugestivos se ven directamente en el hospital en áreas especializadas para reducir el riesgo del contagio y de los propios personales, los propios pacientes, ¿no? Entonces, ese caso en particular lo vimos de esa forma, por telemedicina o por videoconsulta. Tenemos la plática con el paciente, yo reviso sus radiografías, reviso sus exámenes de laboratorio, que se pueden enviar fácilmente. Sí, ahora sí, claro. Sí, y uno dice, bueno, este paciente sí tiene la enfermedad, este paciente hay que hospitalizarlo, este paciente no hay que hospitalizarlo. Uno de esos pacientes sí se tuvo que hospitalizar, tenía una neumonía, se hospitalizó en un área exclusiva con todos los protocolos necesarios. Es un paciente que afortunadamente salió adelante. Pero en consulta del consultorio no estamos viendo pacientes. ¿Qué encontró, además de el tema de la importación del virus, encontró algún patrón en común? Estos pacientes que estamos viendo, que estoy viendo son pacientes, hemos visto pacientes jóvenes que se salen de la frecuencia, porque del rango más común, o sea, los pacientes de mayores de 40 años, 50 años, es el grupo de población
que más está afectando. Por el tema de que nuestro cuerpo ya no trabaja igual, supongo yo. Ya Probablemente, tiene más comorbilidades, ya desarrollamos Bueno, otras. de los que presentan la enfermedad, o sea, de los que presentan infección con o sin neumonía, el grupo poblacional más alto más o menos oscila entre los 40 y los 60 años. O sea, de los que tienen enfermedad. Ahora, de los que pacientes que mueren por COVID es distinto, ¿sí? Es a partir de los 60 años. O sea, la mortalidad más alta se da en la población mayor de 60 años con comorbilidades. Sí, fundamentalmente es eso, ¿verdad? Pero no quiere decir que son los que más se enferman. El grupo de población que más se enferma está entre los 40 y los 60 años. Pero entonces son los que más contagian. También. No, Son los jóvenes. son los jóvenes. O sea, los jóvenes están teniendo cuadros clínicos tan subjetivos que no sospechan que tengan la enfermedad. Un resfriado, aparentemente. Común y corriente. Una cosa así muy Sí. O suave, incluso personas jóvenes que no tienen síntomas, pero que son portadores. pero que son portadores y son los que pueden transportar el virus, ¿sí?, a sus familiares. ¿Ok? Y cada paciente pues, va a responder de forma distinta. Llevan su carga viral a la familia y en la familia pues, quizás la persona más susceptible se va a contagiar. ¿Ok? Y va a tener complicaciones. Y va a tener Es complicaciones. decir, esto es lo que respalda el quédate en tu casa. Claro. Justamente eso es lo que lo respalda. Ese es el fundamento, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar la diseminación, ¿sí?, del virus en la zona, en la comunidad, la dispersión comunitaria con esa estrategia? Pero eso no pasó en Veracruz. En Veracruz están fuertes los casos. No son muchos todavía, o sea, de acuerdo a las cifras oficiales, hay 13 funciones en todo el estado. Me refiero al puerto en particular. Y en el puerto en particular hay entre Boca del Río y Veracruz más de 30 casos. Pues sí, es un número Es un número. considerable, ¿no? Así es. De esos, la mayoría han tenido un comportamiento benigno. De O sea, acuerdo, pero finalmente no son grave. portadores de contagio. Esa es la parte que nos Los preocupa, pacientes ¿no? importados tuvieron confinamiento, la mayoría de ellos, pero bueno, iba a ser difícil. Claro, Sí, toda la trazabilidad, ¿no? así es. complicada. Es difícil. Pero estos casos que ya hay dispersión comunitaria en el puerto de Veracruz, se ha insistido mucho en esa estrategia que te en casa porque es la única forma, ¿sí?, y el distanciamiento de poder evitar mayor contagio. Hay Ok. un dato que a mí me brinca mucho en cada conferencia de prensa, particularmente de Veracruz, y que creo que tiene que ver con que no estamos obedeciendo. Y es que ya son prácticamente, discúlpenme, son 68%, bueno, déjenme poner 7 de cada 10 casos confirmados de COVID-19 en el estado son por contagio local. Sí. Y eso es decir, no tenemos que tener miles de casos para preocuparnos. Es decir, quiere decir que ni estamos guardando la sana distancia, ni estamos teniendo la disciplina de quedarnos en casa todo el tiempo que sea posible, o que no estamos teniendo las medidas de cuidado necesarias cuando por razón de nuestro trabajo tenemos que salir, el taxista, el chofer de servicio urbano, el frutero, el taquero, en fin, pero que no están tal vez tomando todas las medidas de prevención. Es muy alto, doctor García. Ese es un reto en todos los países, ¿sí? O sea, en Italia misma, en España misma, en la Comunidad Europea, todos los países europeos y en Estados Unidos. La OMS pues rige, ¿sí?, la normatividad, pero cada país asume también sus propias decisiones. Hay que tropicalizarlo también, ¿no? Entonces aquí en el estado pues el reto es ese, que la gente tome conciencia. ¿Cuál es la dificultad? Y es un punto de vista muy personal, particular. Como nosotros vamos un poco en el tiempo retrasados en el curso normal de la pandemia, tiene sus fases, nuestra fase va 3, 4 semanas antes, ¿sí?, de lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces, como todavía no vemos esa situación, Nos relajamos. pensamos que no es tan cierta o mucha gente cree que no es tan complicado el asunto, porque en Estados Unidos vemos ya el número de casos de muertes que hay, en España, por aquí todavía no llegamos, y ni queremos que llegue a esos niveles,
pero como mucha gente no lo está viviendo, no lo siente, no le toma quizás el cuidado necesario o el respeto necesario a esta pandemia. Porque pues, no hemos visto en mi familia casos, ¿no? Hasta que les toque el primer caso en la familia, es como desafortunadamente mucha gente ya empieza a tomar conciencia. Hijo, pues ya será muy tarde, ¿no? Eso es lo que no debe pasar. Ya será muy tarde. Aquí parte de la estrategia es hacer el diagnóstico oportuno, la detección oportuna de los casos y el confinamiento oportuno de esos casos. Es decir, porque si yo eso va a favorecer que controlemos que el paciente no llegue en etapas tardías. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la demanda tan extensa de ventiladores? Porque los pacientes llegan en una etapa tardía de la enfermedad. Para que un paciente use un ventilador, tiene que haber tenido por lo menos 10 días enfermo. O sea, no quiere decir que yo me contagio hoy y ya mañana voy a tener un respirador. No, eso no pasa, ¿sí? La enfermedad tiene estadios. Eso se ha estudiado en el mundo, ¿sí? En los países que más tienen casos, y se ha encontrado que la enfermedad tiene ciertas etapas. Estadio 1, estadio 2, estadio 3. El estadio 1, ¿sí? Es de 5 días en promedio a 7 días, estadio 2 de 7 a 10 días, y el estadio 3 es la etapa final de la enfermedad. Que puedes que salves con un respirador o puede ser que fallezcas. Pero si el paciente lo agarramos, o sea, llega demandando a un hospital consulta en el estadio 3, quiere decir que tuvo 2 estadios en los que no fue diagnosticado. Por diversas razones, por las razones que sean. Pero si llegas en esa etapa, es muy complicado. ¿Qué vas a hacer? Vas a saturar los hospitales. Y no va a haber equipo que alcance. Porque todos los pacientes van a estar llegando demandando ya un respirador, ¿sí? Porque son pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria grave y que pueden fallecer si no les colocamos el respirador. Y vas a tener las salas de hospitales requiriendo respiradores, con camas insuficientes, ¿sí? Y eso es lo que no debe suceder. ¿Cómo vamos a evitar eso? Primero evitando, ¿sí? Con todas las medidas que ya hemos mencionado, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera, etcétera. Y también detectando los casos a tiempo. ¿Qué ha pasado? Perdón que... No, por favor. Porque hemos visto un par de casos en esa circunstancia, que llegan tardíamente. Son pacientes o que se confían en ellos mismos, que tienen fiebre y tienen tos, pero piensan que es otro tipo de infección. No creen que estén contagiados de COVID, ¿sí? Y eso hace que el paciente, no, pues tome esto, tome aquello, no mejora, van a ver a algún médico o les recomiendan a la familia, tómate esto, porque eso, la automedicación es otro grave problema que tenemos en nuestro país. Pues tómate esto, tómate aquello, y la enfermedad finalmente va progresando. Ya el paciente acude al médico, porque como no ha mejorado con lo que le han dado, se ha automedicado, llega en una etapa tardíamente al hospital. No, y como nos decía además, con el tema de que se reproduce mucho más rápido que cualquier otro. Entonces, sí, en 5 dejar 7 pasar días, 1, 2, ya ni se diga 7, 10 días, pues es jugarse la vida, ¿no? Entonces, si el paciente tiene síntomas, que ya todos lo sabemos que es fiebre alta, la fiebre del COVID característicamente es de difícil control. La mayoría de los casos. ¿Qué significa? Es decir, por más esto? que me ponga o tome, no baja. Muy poco. Okay. El paciente te llama porque te dice, doctor, es que tengo fiebre 39 grados, ya me tomé, voy a decir el nombre, paracetamol, sí, claro. Ya me tomé ibuprofeno y sigo con fiebre. Ya me bañé, ya me pusieron compresas. Y me bajó nada más a 38. Ese es un foco de alarma. Ok. Ese paciente que tiene una fiebre así repentina y que no le baja y que tengo 38, ya me tomé una aspirina, ya me tomé aquello y no me baja, ¿sí? Ojo. Ese es un dato que te está orientando a que puede ser este tipo de infección. No quiero decir que forzosamente va a ser así, pero una fiebre que no disminuye rápidamente, sí tiene alto riesgo de que puede ser este tipo de infección y, ahora sí, y un comportamiento grave. Si es con la medicina privada, con la telemedicina, si es derechamiento del seguro, en la aplicación del IMSS ya hay un link de coronavirus, donde le hacen una serie de preguntas. En la página de coronavirus.veracruz.gov.mx también se puede hacer. Si llamamos al 800-123-456, también decir, ahí es cuando podemos decir, tengo esta fiebre, tengo tantos días, me he tomado, y entonces evaluará para poder saber si es candidato o no
a hospitalización o, si es candidato o no, a hacerse una prueba para verificación, ¿no? Que creo que esa es la estrategia, pero ya te tengo ubicado. Y entonces ya puedo tener una trazabilidad, ya puedo saber, tú puede que estés enfermo y a quienes pudiste haber contaminado. Estamos viendo en la pantalla la aplicación oficial del Gobierno de la República, COVID-19MX, que está tanto en iOS como en Android, y que también nos permite, la primera que trae es precisamente este cuestionario, ¿no? Es decir, usted nos aconseja si este tema de alarma que usted nos ha confiado, que nos ha orientado, si lo tenemos, inmediatamente acudir. No confiarse, No salir de casa. No automedicarse. Primero. Tengo fiebre, tengo tos, me siento mal, háblele a tu médico, doctor, tengo estos síntomas, el médico te orientará, eres sospechoso, haz estas pruebas. Uno puede, sin necesidad de hacer la prueba de COVID, porque ahorita pues sí se está haciendo a todos los pacientes sospechosos, pero obviamente a veces el resultado no es tan rápido por la demanda que está presentándose. Pero hay exámenes que te pueden orientar por laboratorio. Los pacientes que a mí me dicen, oiga doctor, tengo estos síntomas, ¿qué hago? Hágase estos exámenes. Y uno puede discernir con esos exámenes si este paciente realmente tiene ese riesgo o no. Pero sí, ya se le movió todo el sistema de defensa, ¿no? Ya hay... Sí, cuando uno tiene fiebre es que ya tiene la infección y que el paciente en sus exámenes va a demostrar si hay alteraciones que sospechen COVID o no. O sea, hay exámenes, son todas las más fuertes, ¿no? Son las que nos orientan, ¿sí? O sea, hay una biometría hemática, me puede decir, este paciente, una proteína C reactiva, que son sustancias que son... específicas de ello. No tan específicas, pero que nos orientan mucho. ¿Sí? Y digo, decir, este paciente sí tiene riesgo. Si tengo una biometría hemática que me muestra una leucocitosis, los leucocitos son las células que inmediatamente ante una infección se manifiestan, ¿sí? Nos ayudan. Cuando esta respuesta leucocitaria es mayor de 10.000, casi siempre es una bacteria. Okay. Casi. Entonces, tengo fiebre, hago una biometría hemática, tengo 11.000 leucocitos, 12.000 leucocitos, no tienes el COVID. Tienes otra infección de otra germen, pero no es COVID. De este tamaño. No es COVID, o sea, pero si tengo una biometría hemática y me dice, tienes leucocitos normales, ¿sí? Con fiebre muy alta o bajos, y aparte tengo linfopenia, que son otras células que nos defienden, los linfocitos, entonces ese paciente es altas probabilidades de que tenga esta infección. Pero la recomendación es que no salga, para que no contagie en caso de ser un portador. En caso de síntomas, lo ideal es, si se siente muy mal, acudir al servicio de urgencias de un hospital. Okay. ¿Sí? Y si no, pues hablarle a su médico lo va a orientar de lo que debe de hacer. Si el médico tiene áreas seguras para ver este tipo de pacientes, pues puede verlo. Nosotros normalmente no lo hacemos así, nosotros definitivamente telemedicina. Decidimos hasta aquí, ¿sí? Porque ahora con la transmisión comunitaria puede ser que veas un paciente que aunque no tenga los síntomas totalmente, que sea sintomático, ¿no? Sea un paciente que pueda ser portador. Entonces sí tienes que tomar esas medidas de cuidado. Entonces tienes que ir a un hospital con las instalaciones correctas para que en el hospital te valoren si eres sospechoso de la enfermedad. Me quedan 2 minutos. Si hay algo que yo no haya preguntado que usted considere que deba saber la población, este es el momento, doctor García Jiménez. Hay que puntualizar también que el uso de los pacientes que son hipertensos, ¿sí? Salió por ahí también de esas noticias que se transmiten en redes sociales que no tienen sustento científico, que los pacientes que toman ciertos medicamentos para la presión podría favorecer la infección y que tenían que cambiar su medicación. Ya se demostró que eso es falso. ¿Sí? Los pacientes hipertensos que están tomando determinados medicamentos para su presión, puede decirlos, sí, inhibidores de la ECA, ¿sí? Y otros que se llaman ARA2, los deben continuar. No tienen por qué suspender. Igual los asmáticos. Los asmáticos igual. Ese es otro grupo de población que efectivamente, y me olvidé mencionar, que en las personas jóvenes que les está dando COVID son personas que tienen antecedentes de rinitis alérgica o asma. O sea, no solo asma, rinitis alérgica. Ya. ¿Sí? Son pacientes que se van a infectar por COVID y esos pacientes tienen mayor riesgo de hacer neumonía. Si un paciente joven de 25 años tiene neumonía por COVID, es casi seguro o que tuvo rinitis alérgica de niño, o que la tiene, o que tuvo asma, o que es asmático.
Entonces no debe suspender tampoco sus... No debe suspender su medicación. Y antes de irnos, quería usted hacer una puntualización sobre mujeres embarazadas. Sí, ese es un punto muy importante. Las mujeres embarazadas con comorbilidad son un grupo de alto riesgo. Que pueden No solo por estar embarazadas, sino por tener tengan... obesidad, mujeres embarazadas con obesidad, ¿sí? Ese riesgo aumenta considerablemente de desarrollar neumonía y todas las complicaciones que hemos señalado. Sin embargo, esto no quiere decir que forzosamente todas las embarazadas pueden tener complicaciones. Okay. ¿Sí? Hay un recién estudio publicado en una revista importante que es el New England. Ahorita Nueva York es el epicentro de todas las ciudades del mundo, es el epicentro más donde tiene, ¿no? más casos tiene y más índice de mortalidad tiene. Historian más de 200 embarazadas que llegaron al servicio de urgencias, ¿sí? Para atender su parto, y a todas se les hizo la prueba, con o sin síntomas. Y detectaron 4 pacientes que no se sospechaba que tenían fiebre al momento de ingresar. Ese paciente se le hizo la prueba y salió positiva. Eso es el cuidado que debe tener uno. ¿Sí? Paciente embarazada con fiebre, inmediatamente al hospital. ¿Sí? Y las otras pacientes, hubo un grupo de pacientes que salieron positivas sin síntomas y los desarrollaron pocos días después. ¿Sí? Okay. O sea, sí es un grupo de población de riesgo. Afortunadamente, si no hay tanta comorbilidad en que la paciente embarazada, o sea, que no sea una paciente de mayor edad o que tenga una comorbilidad, el riesgo puede ser menor, o sea, que no se agrave. Le va a dar la enfermedad, pero quizás no se agrave. Pero si hay una comorbilidad y eso, entonces sí existe el riesgo de que tenga una complicación durante su embarazo. Doctor García Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Apreciamos mucho que haya venido desde la zona conurbada a dedicar esta hora a orientarnos a todas y a todos en Veracruz acerca del coronavirus, para que tengamos más conciencia y nos podamos cuidar mejor. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted también por el favor de su atención. Gracias a mis compañeros, todos de este staff de guardia de TV+. Gracias, muchachos, por su trabajo. Nos vemos en el próximo Soluciones. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta pronto.